La travesía del mar tenebroso. Las costas soleadas, los campos fértiles y las ciudades ricas del sur ejercían irresistible atractivo en los vikingos, lo cual no impedía que sus navíos singlaran también en dirección opuesta, hacia el norte, a costas donde el sol desciende aún más bajo, y las tempestades son todavía más glaciales que en el propio país. Los viajes de exploración de aquellos tiempos, emprendidos casi en exclusiva por los noruegos, les llevaban de isla en isla. En el siglo VIII los emigrantes noruegos se habían establecido en las islas de Shetland y Orkney, y desde allí navegaban hacia Escocia y las Hébridas. A finales del siglo IX los navegantes noruegos avistaron unas islas rocosas e inaccesibles en el océano Atlántico. Las llamaron Faeror, islas de los carneros, a causa de los carneros que allí vivían en las pendientes meridionales con pastos o en los valles herbáceos. Islandia fue hacia el 860 la etapa siguiente de la expedición septentrional en la era de los vikingos. Poco después de descubrir Islandia, avistóse también Groenlandia. El islandés Gunnborg Upson fue el primero que en 975 pisó esta isla inmensa. 7 años más tarde, el campesino norislandés Érico el Rojo zarpó de Breiðafjörð con su nave para encontrar la isla de Gunnborg, en las cercanías de la actual población de Julianav. Arribó con sus hombres a esta orilla por primera vez. Cuando Erico regresó a Islandia, estaba decidido a organizar una amplia emigración hacia estas nuevas tierras. En 986 levaba otra vez anclas para dirigirse al oeste, acompañado de 35 navíos. De ellos solo 14 llegaron a su destino. A bordo se hallaban también el hijo de Érico, Leif el Afortunado, del que se hablará luego. En la costa occidental de la isla, estos adelantados fundaron 2 colonias cerca de las actuales localidades de Julianav y Godvad. Con el tiempo, los lazos con la madre patria escandinava se aflojaron, y al estallar guerras y conmociones en Escandinavia, se rompió definitivamente todo el contacto. Las colonias de Groenlandia decaían a ojos vistas, la situación empeoraba y la población iba degenerando, sin duda por los enlaces matrimoniales con consanguineidad en excesos repetidos y también por las condiciones climatológicas. Apareció otro peligro, los esquimales. En la misma época que los islandeses, los esquimales del Ártico canadiense comenzaban a establecerse en Groenlandia. Afluyeron con ritmo acelerado. En 1300 ya eran más numerosos que los colonos escandinavos, y para esto se inició una época muy difícil. En 1379 los esquimales atacaron la colonia de Vestbygden, cerca de Gotland. Arrasaron las viviendas y asesinaron a la mayoría de sus habitantes. La otra colonia quedó también gravemente amenazada, pero consiguió mantener algún tiempo su aislada existencia. El descubrimiento de América, aunque transitorio y anecdótico, fue el resultado más espectacular de las expediciones nórdicas, pero comprobamos paradójicamente que fue en la práctica el más insignificante, pues aunque los escandinavos pisaran América 5 siglos antes que Cristóbal Colón, el descubrimiento no revistió de hecho la menor significación histórica. No puede privarse a Colón del honor de haber abierto conscientemente la ruta de América. El primero fue el islandés Leif el Afortunado, hijo del primer colonizador de Groenlandia. En el año 1000 visitó Noruega y al regresar su navío perdió el rumbo y fue arrojado tan hacia el oeste que llegó al continente americano. En la costa halló trigo silvestre, como también encontró viñas. Leif dio a este país desconocido, actual Nueva Escocia o una faja litoral, cita quizás aún más al sur, el nombre de Vinland, país del vino, que fue más tarde el nombre escandinavo de la costa oriental del continente americano. 3 años después del regreso de Leif, el islandés Thorfinn Carlsbeni zarpaba de Groenlandia con 3 navíos para ir en busca de los nuevos territorios. Pasó 3 años en Vinland, 1003-1006, con sus hombres. En diversas ocasiones se vieron obligados a defenderse contra los aborígenes, que no se sabe si eran esquimales o pieles rojas, tal vez esquimales. Ignoramos también cuánto tiempo dirigieron los vikingos sus expediciones marítimas hacia Vinland. La última que se conoce con certeza es del año 1189, pero hay suficientes motivos para creer que hasta 1347 se dirigían navíos de Groenlandia occidental hacia el sur del Labrador, en busca de madera para la construcción naval. Luego decayeron las colonias groenlandesas y los colonos se llevaron a la tumba el secreto de este misterioso Vinland. Para ellos nunca fue otra cosa más que una de las tantas islas remotas. Las noticias acerca de las expediciones de los vikingos proceden en especial de las sagas noruegas e islandesas.
transcritas hacia el año 14. Los americanos han tratado con mucho celo, desde luego, de descubrir vestigios de tales expediciones y han hecho de vez en cuando descubrimientos arqueológicos. La causa de las súbitas invasiones normandas y de su gran notoriedad en tan breve tiempo puede ser hoy indicada con certidumbre. Al principio las causas pueden haber sido fortuitas, y realmente fue así, pero desde el momento en que los escandinavos comprobaron que los pueblos europeos eran incapaces de defender sus riquezas, muchos aventureros se hicieron a la mar para probar fortuna en países más benignos. ¿Acaso no fueran impulsados por la miseria y el hambre, sino más bien por el incremento de la población en la madre patria? Las crónicas únicas fueron fuentes contemporáneas que disponemos abundan en este criterio. Pero, ¿cómo pudieron convertirse los vikingos en el terror de otros países densamente poblados? Sencillamente por ser admirables navegantes y constructores de navíos en época en que el arte de la navegación y construcción naval estaban aún en mantillas en Europa. Se ignora cuál fue el proceso por el que los vikingos lograron la forma definitiva de sus naves. Los descubrimientos de embarcaciones prehistóricas son muy raros, pero los jefes vikingos eran sepultados con sus naves y ha cabido la suerte de enterrar algunas relativamente bien conservadas en Noruega y restos de otra en Dinamarca. Las grandes y famosas expediciones marítimas nórdicas acabaron por ejercer feliz influencia en el desenvolvimiento de los países atacados, pero ¿cómo negar que su objetivo principal era robar, saquear a los demás pueblos? Se oía el ritmo de los remos y hierro que resonaba, cantaban con fervor los escaldos, pero también se oían gritos de angustia y dolor y los lamentos de las desgraciadas víctimas a quienes nadie prestaba atención. No podemos imaginarnos qué romanticismo pueda encerrarse en el grito de desesperada angustia que en todas las iglesias de Francia e Inglaterra clamaba al cielo: del furor de los normandos, líbranos, Señor. Dominios escandinavos en Oriente. Los suecos en el Oriente europeo. Algunas inscripciones rúnicas mencionan a suecos que participaron en expediciones a Inglaterra y países sajones. Las incursiones de los vikingos suecos iban casi siempre dirigidas hacia la costa oriental del Báltico, con la que tomaron ya contacto en las edades neolítica y del bronce. La llanura eslava atraía a guerreros y comerciantes por su red fluvial muy ramificada que permitía relacionar el Báltico con los mares Negro y Caspio. Estas rutas fueron utilizadas cuando los godos habitaron las orillas de dichos mares, pero luego olvidados al ser los pueblos germánicos empujados hacia el oeste por los hunos. Los pueblos eslavos que llegaron después no restablecieron las comunicaciones entre el norte y el sudeste de Europa. Esta contribución civilizadora la aportaron los vikingos suecos. Establecieron además almacenes en Novgorod y en Kiev, y ambas se convirtieron en ciudades importantes. Con el tiempo, la pequeña comunidad sueca se fundió con la población eslava y adoptó su idioma, Svitolmikla. La Gran Suecia, como se llamó a las regiones de Novgorod y Kiev, era un país por completo eslavo, pero el más importante objetivo de los vikingos suecos y sus descendientes rusos era Constantinopla o Miklgar, el Gran Palacio. Según la tradición, en 907 Constantinopla avistó unos 2000 navíos con 80.000 suecos y rusos a bordo, dirigidos por su jefe, Oleg o Elge. Para librarse de un espantoso saqueo, los bizantinos hubieron de pagar un rescate muy elevado y conceder a los vikingos libre derecho de entrada para sus mercancías y otros privilegios de tipo comercial. Acto seguido, los nórdicos regresaron a sus países, volvieron luego con sus barcos atestados de pieles, cueros, miel y cera que tanto necesitaban los griegos para sus iglesias. Otros vikingos se quedaron en Miklagard y se alistaron en la Guardia Imperial, del mismo modo que sus antepasados germánicos sirvieran 1000 años antes de apoyo al trono de los Césares. Se dio a estos bárbaros de hachas de Thule el nombre de Varingar, varegos, que significa juramentados, var, promesa. Eran muy estimados por su fuerza física y su lealtad. Los griegos los comparaban a los héroes de Homero. Desde el Mar Negro, los varegos remontaron el curso del Don, cerca del Mar Caspio, hallaron nuevos campos de actividad, tomaron contacto con los persas y los árabes, en quienes los visigodos nórdicos causaron gran impresión. En Suecia, en especial en Gotland, se han encontrado unas 40.000 monedas árabes, así como diversas alhajas orientales y otros objetos que evidencian las relaciones entre los suecos y los países árabes. Más de 30 piedras rúnicas mencionan gentes que marcharon a Oriente, expedicionarios que fueron a Grecia, uno de ellos jefe del ejército de los varegos. Pero lo que más interesa en esta sección es que los primeros príncipes y aristócratas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia fueron suecos. En túmulos
de Rusia se han hallado objetos que evocan las expediciones suecas. El recuerdo de las hazañas de los vikingos ha quedado vivo en las canciones populares rusas de las orillas del Mar Blanco y viceversa. En los cantos épicos rusos aparecen a veces vocablos de origen escandinavo. El hábitat de las Rusias. Preciso es saber ante todo que Rusia europea, la que queda al poniente de los montes Urales, consta de varias Rusias. La verdad es que Rusia propiamente tal es la parte septentrional y oriental. La parte occidental, lindante con Polonia y Lituania, se llama Bielorrusia, Rusia Blanca. La fértil llanura surcada por los cursos inferiores del Dnipro en ucraniano, Donetsk y Don se llama Ucrania, y así hay varias regiones que pocas tradiciones poseen en común con la Rusia propiamente tal, como Moldavia, Crimea, Tartaria, Georgia, los países bálticos, Estonia, Latvia y Lituania, etc. En nuestros días la Rusia europea se extiende por un territorio casi 2 veces tan grande como el resto de Europa, y el imperio que hoy posee es el mayor que jamás haya existido, más grande que el de Alejandro Magno, mayor que el imperio romano, que el creado por las conquistas de los califas, de Gengis Khan o de Tamerlán, supera incluso en superficie al imperio de Carlos V y al imperio británico en el momento de su mayor extensión. Desde el punto de vista geográfico, la Rusia europea constituye una prolongación de las inmensas estepas del Asia Central. En los países de Occidente, casi cada región geográfica tiene sus cadenas de montañas que la separan de sus vecinas y dan variedad al paisaje. En la Rusia europea, casi todos los macizos montañosos se encuentran en los límites del territorio, como los Urales, los Cárpatos, el Cáucaso y su prolongación en Crimea. El vocablo Ural significa cintura en tártaro, y este mismo nombre pudiera aplicarse a todas las montañas del Imperio ruso. A pesar de su inmensa superficie, la Rusia actual no solo posee un litoral europeo muy reducido, sino que, además, la mitad de él bordea con el océano glaciar ártico y el Mar Blanco. Rusia es, por tanto, un país esencialmente continental, en oposición a las regiones tan específicamente marítimas de la Europa occidental. En cambio, Rusia compensa dicho inconveniente gracias a una notable red de ríos navegables. El curso del Volga alcanza 3.700 kilómetros y cuenta con numerosos afluentes, en los cuales el Oka tiene 1.550 kilómetros de longitud, en tanto que el Rin, segundo de Europa occidental, solo tiene 1.300. El Kama, otro afluente del Volga, sobrepasa incluso al Oka en 300 kilómetros. La cuenca del Padre Volga o de la Madrecita, como le llaman los rusos, ocupa casi 3 veces la superficie de Francia. No obstante, esta enorme red fluvial proporciona a Rusia mayores ventajas económicas si el Volga desembocara en un océano en lugar de un mar interior, como el Caspio. Además, los ríos rusos pierden parte de su valor como vías de comunicación por permanecer helados durante el invierno, como también el Mar Blanco y los sectores septentrionales del Báltico. Por último, el tráfico por el Dnieper, el mayor río que desemboca en el Mar Negro, está cortado por numerosas cataratas. El Volga, el Dnieper, el Neva, corto, aunque muy apto para la navegación, son arterias esenciales en el tráfico económico de Rusia. A estas 3 corrientes fluviales corresponden 3 épocas en la historia del país. En el Dnieper se encuentra la capital del primer imperio, Kiev. Moscú se halla situada en el Volga, o mejor dicho, en uno de sus afluentes. Por último, la antigua ciudad residencial de los modernos zares, San Petersburgo, se levanta junto a las orillas del Neva. La evangelización de los eslavos. Los pueblos eslavos, al parecer, son originarios de las marismas de Roquibro, región regada por el Pripet, afluente del Dnieper, y que se extiende desde la meseta septentrional rusa hasta los Cárpatos y el Alto Vístula al oeste y hasta el Alto Dnieper al este. Más tarde los eslavos abandonaron sus lugares de origen para dispersarse en todos sentidos. Tales migraciones fueron posibles a causa del vacío demográfico provocado por las invasiones germánicas en el occidente europeo. Al terminar sus migraciones a finales del siglo VII, las tribus eslavas habían ocupado la gran llanura de Europa oriental, fértil y atravesada por numerosos ríos, un territorio donde en la antigüedad habían vivido los escitas y los llamados pueblos hiperbóreos. Los eslavos vivían allí de los productos de una agricultura primitiva, pescaban, cazaban animales de ricas pieles, extraían alquitrán y se dedicaban a la apicultura. En un tiempo en que el azúcar aún no era conocida, la miel era un producto muy solicitado. Entre otras cosas, servía para la elaboración de hidromiel.